Vamos a analizar paso a paso el menú principal. Archivo. Nueva máquina virtual. Cuando inicie el asistente para nueva máquina virtual, el asistente le solicita que seleccione una configuración típica o personalizada. Configuración típica. Si selecciona típico, debe especificar o aceptar valores predeterminados para algunas configuraciones básicas de la máquina virtual. Como desea instalar el sistema operativo invitado. Un nombre para la máquina virtual y una ubicación para los archivos de la máquina virtual. El tamaño del disco virtual y si quiere dividir el disco en varios archivos del disco virtual. Ya sea para personalizar configuraciones de hardware específicas, incluida la asignación de memoria, la cantidad de procesadores virtuales y el tipo de conexión de red. Configuración personal. Debe seleccionar personal si necesita realizar alguna de las siguientes personalizaciones del hardware. Crear una máquina virtual que tenga una versión diferente a la configuración de compatibilidad del hardware predeterminado. Seleccionar el tipo de controlador de entrada y salida para el controlador SXI. Seleccionar el tipo de dispositivo del disco virtual. Configurar un disco físico o un disco virtual existente en lugar de crear un nuevo disco virtual. Asignar todo el espacio de disco virtual en lugar de dejar que el espacio del disco crezca gradualmente hasta alcanzar el tamaño máximo de disco. La especificación de múltiples procesadores virtuales solo se admiten máquinas host que tienen al menos 2 procesadores lógicos. Se considera que los hosts de un solo procesador que tienen habilitado la multitarea o CPU de doble núcleo tienen 2 procesadores lógicos. Se considera que los hosts multiprocesador que tienen 2 CPUs tienen al menos 2 procesadores lógicos, independientemente de si son de doble núcleo. Para las máquinas virtuales de Windows que ejecutan principalmente aplicaciones de productividad de oficina e Internet, el uso de múltiples procesadores virtuales no es beneficioso, por lo que el procesador virtual único predeterminado es ideal. Para las cargas de trabajo del servidor y las aplicaciones informáticas de uso intensivo de datos, agregar procesadores virtuales adicionales puede proporcionar un aumento en el rendimiento de la aplicación. Por lo tanto, lo recomendado sería esto. Aplicaciones de escritorio. Un procesador. Sistemas operativos con servidor. 2 procesadores. Codificación de vídeo, modelado y análisis científicos. 4 procesadores. En algunas circunstancias, añadir procesadores adicionales puede disminuir el rendimiento general de la máquina virtual y de su equipo, lo que puede ocurrir si el sistema operativo o la aplicación no está utilizando los procesadores de forma eficiente, en cuyo caso se recomienda reducir el número de procesadores. El sistema operativo del host debe continuar realizando tareas en segundo plano incluso si no se está ejecutando ninguna aplicación. Si asigna todos los procesadores a una máquina virtual, esto impide que se completen tareas importantes. El tema de la memoria ya se encuentra explicado en otro vídeo, para no ser repetitivo lo vamos a omitir. Usar una red puente. La máquina virtual tiene acceso directo a una red Ethernet externa y debe tener su propia dirección IP en la red externa. Si su sistema host está en una red y tiene una dirección IP independiente para su máquina virtual o puede obtener una dirección IP de un servidor de DHCP. Seleccione esta opción. Usar la conversión de direcciones de red NAT. La máquina virtual y el sistema host comparten una única identidad de red que no es visible fuera de la red. Seleccione NAT si no tiene una dirección IP separada para la máquina virtual, pero desea poder conectarse a Internet. Usar redes solo host. Proporciona una conexión de red entre la máquina virtual y el sistema host, utilizando un adaptador de red virtual visible para el sistema operativo del host. Con la red solo host, la máquina virtual puede comunicarse solo con el sistema host y otras máquinas virtuales de la red solo host. No usar una conexión de red. No conecta la red con la máquina virtual. Instala un controlador IDE y un controlador SXI en la máquina virtual. Los controladores SATA son compatibles con algunos sistemas operativos invitados. El controlador IDE es siempre ATAPI. Para el controlador SXI, puede elegir BusLogic, LSI-Logic o LSI-Logic SAS.
Si está creando una máquina virtual remota en unos TESX, también puede seleccionar un adaptador NWARE para virtuales XI. Los adaptadores BusLogic y LSI-Logic tienen interfaces paralelas. El adaptador LSI-Logic SAS tiene una interfaz en serie. El adaptador LSI-Logic ha mejorado el rendimiento y funciona mejor con dispositivos XI genéricos. El adaptador LSI-Logic también es compatible con Xserver 2.0 y versiones posteriores. Los adaptadores PVSCSI son adaptadores de almacenamiento de alto rendimiento que pueden proporcionar un mayor rendimiento y una menor utilización de la CPU. Se adaptan mejor a los entornos donde el hardware o las aplicaciones generan una gran cantidad de rendimiento de entrada y salida, como los entornos SAN. Los adaptadores PVSCSI no son adecuados para entornos DAS. Puede variar la configuración de la máquina virtual dependiendo del sistema operativo que deseas instalar. Os pongo algunos ejemplos para que puedas ver las diferencias. Puedes ver por ejemplo que puedes seleccionar el tipo de firmware y el inicio seguro, dependiendo del sistema operativo que uses. Y lo mismo ocurre con el tipo de controlador SFSI. También verás que el tipo de disco virtual puede indicarte uno recomendado, dependiendo del sistema operativo a usar. Vamos a crear una máquina virtual con Windows 7 en 64 bits, y a usar lo recomendado por el programa. Aquí como puedes ver tienes tres opciones. En esta ocasión seleccionamos la primera, más adelante veremos el resto. Aquí tienes de nuevo otras tres opciones. Puedes asignar el espacio total del disco, todo depende del uso que le des. Dividir el disco virtual en varios archivos. Recomendables si luego lo vas a trasladar a otro equipo, y no tienes conexión directa. Y almacenar el disco virtual como un solo archivo. Recomendable si no lo vas a trasladar a otro equipo, o si lo trasladas debes tener conexión directa para poderlo copiar o disponer de algún tipo de almacenaje donde quepa todo el contenido. Y después de configurarlo todo a nuestro gusto, le damos a finalizar. Y ya tenemos preparada nuestra máquina virtual para instalar el sistema operativo seleccionado. En este ejemplo vamos a abrir una máquina virtual creada con VirtualBox, pero para ello tendríamos que haber creado el archivo adecuado. Os pongo la forma de hacerlo. Puedes abrir el VirtualBox y seguir estos pasos. Al crear una nueva máquina virtual, y la podrás usar en ambos programas, hay otra opción que es exportar la máquina virtual, que veremos más adelante. Si lo hemos creado con VirtualBox con la opción de VDI, no pasa nada. Hay un programa para clonar el disco al formato VMDK. Este programa necesita que esté instalado VirtualBox, ya que lo usa. Otra de las cosas a tener en cuenta, es de no usar puntos, comas, en el nombre del archivo, y que se encuentre el nombre sin espacios, de esa forma se evitan errores. Una vez convertido, puedes renombrar el archivo. Ahora lo copiamos en la ruta de las máquinas virtuales, para que se encuentre en lugar adecuado. Y siguiendo las imágenes puedes ver lo sencillo que es. Y ahora vamos a hacerlo al revés, que se pueda usar en VirtualBox. Renombro el archivo para que no se sobrescriba y veas cómo se convierte y se puede usar, sin ningún problema, al menos con esta prueba.
En este caso vamos a utilizar disco físico. No voy a instalar ninguna máquina, pero puedes ver la forma de hacerlo. Como es lógico, debes saber en qué dispositivo lógico se encuentra instalado. Para averiguarlo vamos a usar el comando cmd de tu equipo. Escribe disk party list disk, y obtendrás los discos instalados en tu equipo. Hemos visto diferentes formas de crear una máquina virtual de forma sencilla, y también cómo usar una máquina virtual creada con VirtualBox y usarla aquí, convirtiendo el archivo de la máquina virtual. Más adelante veremos cómo instalar un sistema operativo desde un lápiz USB.